esta Sor Juliana se subía arriba. Venga, ahora vamos a rezar el rosario. O vamos a decir esto, una oración. Lo que llevaba mal era cuando veía, ves, cuando bajabas a la playa, por ejemplo, y veías a las pobres ancianas que las habían castigado por cualquier cosa, o cosa insignificante, y las ponían una lata de estas de 5 kilos a la cabeza a pasear por la arena. Las pobres se caían con la lata y todo. Entonces en Saturrán había un sitio que daba, era una casita que daba junto al río. Y era una sala que allí había un banco y había unos ladrillos de estos tochos, que la presa tenía que estar allí sentada, no podía hacer otra cosa, y poner los pies aquellos, porque incluso penetraba el agua del río. Eran 15 días a pan y agua, o un mes, según el castigo que le daban. Y dormir en aquel banco, que era un banco de esos estrechitos, y allí tumbadas y los pies. Allí estaban enterradas. Veías, pues eso, mujeres que las conocías, que sabías cómo vivían y las veías cómo estaban, acobardadas y no podías hacer nada. Es que no podías hacer nada. ¿Qué ibas a hacer? Más que aguantar. Si me castigan, me quitan a mi hijo, me llevan a la celda de castigo, pues te callaste, como todas, nos callamos.